Hola de nuevo a todo el mundo. En este video tutorial vamos a ver cómo calcular la retención de IRPF que nos deben aplicar en la nómina para el año 2022. Bueno, pues como siempre tenemos en pantalla un ejercicio inventado que dice lo siguiente. Bueno, Rubén, soltero, nacido en el año 1990, sin hijos, importante, sin hijos, porque esto podría modificar bastante. Ha tenido un salario bruto anual de 26.000 euros, de los cuales le han descontado 1.800 euros de cuotas a la seguridad social. Calcular el tipo de IRPF que se le aplicará en la nómina para el año 2022. Bueno, pues esto no ha cambiado nada respecto al año pasado. Bueno, han habido algunas pequeñas modificaciones, pero son para casos bastante especiales. Por lo tanto, lo que sí ha cambiado es la página de la AEAT donde hacer el cálculo, y os lo voy a dejar en los comentarios del vídeo. Bueno, vamos a proceder a explicar cómo funciona todo esto. Pues lo primero que tenemos que hacer es comprobar si debe tributar al IRPF o no en la tabla de situación del contribuyente, que yo como siempre las tengo aquí en otra pestaña, y esta es la tabla de situación del contribuyente, que lo que dice es que el salario neto, es decir, descontando primero, aquí lo tenemos, el salario neto anual, descontando los gastos de la seguridad social, 26.000 menos 1.800, 24.200. Eso, tenemos que venir aquí y comprobar si estamos dentro, si la cantidad supera el mínimo. Bueno, como siempre he dicho en los vídeos anteriores, esta tabla se lee del siguiente modo. Contribuyente soltero, viudo, divorciado, separado legalmente, con hijos, ¿vale? No existe la opción de 0 hijos, por lo tanto esta opción no existe, por eso está en blanco. Tiene este límite, ¿vale? Es decir, estos límites con un hijo, con 2 hijos, a partir de esas cantidades no tributaría el IRPF. Pero en el caso de no tener hijos y ser soltero, estamos en la situación 3, que es la de 14.000 euros, como hemos visto que lo supera. 24.200 sí que te tributa al IRPF. Por lo tanto, continuamos con los cálculos. Como siempre en los vídeos anteriores, pues primero tenemos el cálculo de la parte 1, en la cual ponemos salario bruto anual 26.000. Descontamos las cuotas de la seguridad social anuales, 1.800 euros. Salario neto anual, por lo tanto, rendimiento neto anual será de 24.200, esto menos esto, 24.200. Y a esta cantidad le restamos siempre, para todos es igual, independientemente del salario, sea alto o bajo, son los gastos, la minoración por gastos sin justificar, ¿vale? Es decir, digamos que esta cantidad es la mínima de gastos que vamos a necesitar por el mero hecho de trabajar, ¿vale? Para desplazarnos, dietas, etcétera, lo que quiera considerar cada uno al año, teniendo en cuenta que son menos de 200 euros al mes. Por lo tanto, bueno, es un número que pone la seguridad social, perdón, Hacienda, y es igual para todos. Si tuviésemos discapacidades o más de 2 hijos, o por tener un rendimiento de trabajo inferior a 16.825, utilizaríamos estas tablas de aquí, que las podéis ver en otros vídeos, un cálculo similar. Pero bueno, no es el caso, así que esto lo dejamos todo a cero y por lo tanto restamos 24.200 menos 2.000, que nos da 22.200. Pasamos a las tablas del IRPF. Primera vez que las vamos a utilizar. Las vamos a utilizar 2 veces. Esto ya se modificó este último tramo el año pasado, por lo tanto permanece igual. Y lo que dice, como siempre, esto es que desde cero, de esta cantidad que tenemos aquí, de 22.200 euros, desde 0 euros hasta 12.450, se pagará el 19%. Por lo tanto, ¿cuánto de estos 22.000 euros, cuánto va de esta cantidad? Pues 12.450. De esta parte pagamos el 19% de IRPF. De 12.450 a 20.200, es decir, ¿cuánto de esta cantidad está entre estos dos números? 7.750. De esta cantidad pagaremos el 24% de IRPF. Bueno, calcularemos primero aquí en este apartado este porcentaje. Como veis está calculado aquí a la derecha, esto por esto nos da
2.365. 7.750 por el 24% nos da 1.860, perdón. Y por último nos quedarían 2.000 euros, que es decir, ¿qué cantidad va de 20.200 a 35.200? Bueno, fijaos que tenemos 22.200, que pasa 2.000 euros sobre esta cantidad. Por lo tanto, de esos 2.000 euros pagaremos o se aplicará el 30% de IRPF, que si multiplicamos esto por esto nos da 600 euros. Sumamos las tres cantidades y obtenemos la cuota 1. Aquí tenemos como os digo, estas tablas las tenéis en la descripción. Comprobamos que la suma de estas tres cantidades es la misma que teníamos aquí calculada. Por lo tanto, nos quedamos con esto y de momento lo dejamos ahí. Nos pasamos a calcular la parte 2, que es el mínimo personal y familiar. Bueno, el mínimo personal y familiar se aplica, como ya sabéis, con carácter general, siempre, siempre, para todos, independientemente. Independientemente de todo, no, porque dependerá un poco de si tenéis hijos o no. Pero bueno, si no tenéis hijos y tenéis menos de 65 años, se aplica siempre 5.550. ¿De acuerdo? Si tuvieseis más de 65 años, se añadirían a estos 5.550, 1.150 más. ¿De acuerdo? Y si tuvieseis hijos, ya haríamos otros cálculos que los veremos en otros ejercicios. Si tenéis hijos menores de 3 años, además se añade la cantidad de 2.800 euros. Como no es el caso, no tiene hijos esta persona, y está soltera, por lo tanto, tenemos solamente el apartado de carácter general de 5.550. ¿Y qué hacemos con esta cantidad? Pues de nuevo, por segunda vez, y esto es muy importante, se vuelve a aplicar otra vez. Como es una cantidad pequeña, hay gente que se equivoca y directamente lo mete al final. Por lo tanto, no, hay que tener en cuenta que esos 5.550 hay que volver a pasarlos por el filtro de los tramos del IRPF. Como hemos dicho antes, son los mismos, exactamente los mismos que antes. De 0 a 12.450, lo que tengamos, solo tenemos 5.550, pues los ponemos aquí. Los multiplicamos por el 19% que corresponden a ese tramo y nos da 1.054,50. Como no tenemos nada más, pues este es el resultado de la cuota 2. ¿Cuál es la cuota del IRPF que calculamos ahora? Pues bueno, como veis aquí, es la resta de la cuota 1 que hemos calculado antes, aquí arriba, 4.825,50. Y se lo restamos a la cuota 2 de 1.054,50. Esta menos esta nos da 3.771 euros. Bueno, luego tenemos este procedimiento de aquí, que no nos afecta porque el salario bruto es superior, como hemos visto, superior a 22.000. Por lo tanto, este cálculo no lo hacemos. Y nos vamos directamente a si el salario bruto es mayor de 22.000 euros, ¿qué hacemos? Pues bueno, la cuota total, eso que acabamos de calcular ahora, la dividimos entre el salario bruto anual, que es de 26.000 euros. ¿De acuerdo? Como veis, al dividir esto entre esto, nos sale el tipo de retención, que es del 14,50%. Muy bien. Pues esta sería la retención que se aplicaría a ese trabajador. Antes de continuar, voy a hacer una aclaración para algunos que me habéis preguntado. ¿Qué pasa si es la primera vez que trabajo? Bueno, aquí ocurren varias cosas. Si es la primera vez que trabajáis, se hace un cálculo estimado de lo que vais a cobrar en lo que queda de año. ¿Qué pasa si entráis a trabajar en septiembre? Por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y no comunicáis y habéis estado trabajando en otra empresa y no lo sabe esta empresa, pues bueno, esta empresa solo va a hacer el cálculo de esos 4 meses que os tienen que pagar. Si vosotros no notificáis que habéis trabajado en otra empresa o que habéis cobrado paro o cualquier cosa de esas, os retendrán la cantidad mínima y eso os pasará cuentas en la declaración de la renta que se hará al año siguiente, que será para ese año. Por lo tanto, a veces ocurre esto, que suele ser bastante, que se suele comentar a veces por gente inexperta. En el primer año que empiezas a trabajar no te retienen nada, pero luego en la renta te pegan un sablazo que no veas. Es por esto en concreto. Cuando empezáis a trabajar un año en un sitio y habéis estado cobrando de otro sitio, por ejemplo del paro,
os retienen muy poquito y luego os pasan cuentas en la renta. Bueno, dicho esto, repito, si empezáis a trabajar, se hace un cálculo estimado de lo que vais a cobrar durante todo el año o el resto del año y se aplica la retención a partir de esas cantidades. Por lo tanto, si esto lo bajamos a, no sé, a 9.000 o a cantidades muy bajas, os va a dar una retención prácticamente de cero. Pero en realidad, si es así, pues nada, es lo correcto, es lo que corresponde. Pero si habéis cobrado de otras cosas o habéis trabajado para otras empresas, deberéis notificarlo porque si no, tendremos este problema. Bueno, dicho esto, hecho este pequeño inciso, vamos a ver cómo calcular esto en la nueva página de la EAT, que como os digo, os lo dejo en la descripción de los comentarios del vídeo. Bueno, pues yo ya la tengo aquí cargada. Es esta página. Me dice que la sesión de aspirado porque he estado utilizándola. Fijaos que dice retenciones IRPF 2022. Bueno, pues ha cambiado ligeramente. Y ahora, pues bueno, para hacer todo un poco más grande, la visualización es más clara. Nos pide, como siempre, primero el DNI o el NIF del perceptor, perdón. Voy a inventármelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z. Tiene que coincidir la letra con los números, por lo tanto, si ponéis una letra que no coincida para estos números, como ya sabéis, los DNIs, la letra digamos que es un comprobante de que los números, digamos que a estos números les corresponde esta letra, y si no coincide, os dirá que ese DNI debe ser válido. De hecho, vamos a poner, por ejemplo, M. Si pincho aquí, ¿veis? El NIF es incorrecto. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z. Si lo queréis para hacer ejercicios, podéis utilizar este. Vamos a poner el año que hemos dicho que es 1990. No reside en Ceuta o Melilla. Bueno, tampoco lo dice el ejercicio. Ni tiene discapacidad. Por lo tanto, esto se queda en blanco. Está soltero, por lo tanto es la situación 3. Y sin hijos, soltero y sin hijos. Si tuviese hijos, estaríamos hablando de la situación familiar 1. O en caso de estar casado, pues en la 2. Aquí nos dejaría poner el NIF de la persona con la que está casado. Empleado o trabajador en activo, no es pensionista, ni desempleado, ni otras situaciones. Además, el contrato, la relación es general. No tenemos aquí ninguna de estas otras opciones. Pasamos a descendientes, ascendientes y descendientes. Aquí pondríamos los hijos, si existiesen hijos. Por lo tanto, podríamos añadir un hijo, poner la fecha de nacimiento o año de adopción, acogimiento. Si es computado por entero, es decir, si solo se asigna a una de las personas, si es una pareja, o a las dos. Y luego tenemos si tiene discapacidad este hijo o no. Bueno, como veis, lo vamos a dejar en blanco. Lo mismo podríamos hacer con los ascendientes, es decir, personas mayores, padres que tenemos a nuestro cargo, que también tienen que cumplir unos requisitos de no tener unos ingresos superiores a 8.000 euros anuales, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a dejar en blanco. Vamos a los datos económicos. Aquí hemos dicho que los ingresos son de 28.000 euros. Si no recuerdo mal. Vamos a volver aquí. De 28.000 euros. Perdón, de 26.000. Y reducciones por irregularidad no tenemos nada. Reducciones por irregularidad de estos artículos no tenemos nada. Tenemos los gastos deducibles, eso sí, seguridad social. Hemos dicho 1.800, si no recuerdo mal, 1.800, ahí está. Y bueno, ya no tenemos ninguna otra casilla más, no tenemos ni pensión compensatoria a favor del cónyuge, ni anualidades por alimentos en favor de los hijos, ni otro dato más. Por lo tanto, pasamos a los datos de regularización, por si hubiese quedado aquí alguna cosa. Tampoco tenemos ninguno de estos datos, así que nos vamos a los resultados. Fijaos que, completando estos datos, pues nos queda que la base para calcular el tipo de retención es de 22.200, como hemos visto en el ejercicio, con el mínimo personal de 5.550. Por lo tanto, la retención aplicable es del 14,50%, porque el importe anual de las retenciones es de 3.770 euros. Como veis, aquí tenemos todo lo que hemos ido poniendo en el ejercicio.
Por lo tanto, gastos deducibles de 3.800, que son los 1.800 de la Seguridad Social menos los 2.000 que se aplican de carácter general. Y todo lo demás está vacío, pues porque no tenemos hijos ni ascendientes ni nada. Como veis, podríamos generar un PDF para tenerlo o generar un archivo de Excel de cualquiera de las dos formas. Pues pulsaríamos aquí, lo descargamos y ya lo tenemos. Así que poco más, deciros cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer, lo podéis dejar, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a me gusta y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!